my mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been singing, shooting the hollows. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Deli melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Viaje nocturno aterrorizante. Me subí en un auto desconocido en medio de la noche. Una decisión que en este momento parecía la más segura que jamás había tomado. Caminaba solo por el oscuro camino después de una fiesta abandonada. La risa y la música lejanas todavía resonaban en mi cabeza. Entonces un automóvil se detuvo a mi lado. El conductor me insistió a entrar rápidamente. Quedé paralizado por completo, tomado por sorpresa. Pero su segundo grito me hizo entrar. Esta vez la voz sonaba urgente y amenazante, advirtiéndome que corriera a casa, enfrentara a la muerte. La puerta se abrió y mientras entraba esperaba encontrarme con una pistola apuntándome. Sin embargo, el hombre simplemente se unió al volante dejando el asiento del pasajero libre. No vi armas y noté que el camino estaba rodeado de árboles, lo que me hizo pensar que estaría más seguro más allá de la línea de árboles que fuera del automóvil. Años de inestabilidad mundial habían agudizado mi instinto de supervivencia. Observé con detenimiento y aunque no vi ninguna arma, noté algo extraño en la oscuridad, algo que se movía hacia nosotros silenciosamente. Era una figura deforme que avanzaba a cuatro patas, emitiendo gruñidos maliciosos. La velocidad a la que se acercaba era sobrenatural, y me di cuenta de que era mucho más aterrador que el conductor del automóvil. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta. El conductor arrancó el auto sin decir una palabra. Miré por el espejo retrovisor y vi a la criatura persiguiéndonos. Su huella sorprendente alcanzó los 130 kilómetros por hora. Y aún nos perseguía mientras yo sentía un malestar creciente en mi interior. Comencé a temer que hubiera algo en el asiento que me estuviera envenenando o anestesiando. Había tomado la decisión equivocada al entrar en ese auto desconocido. Mis manos tocaron algo bajo el asiento. Lo saqué temiendo lo peor. Era un pequeño soldado de plástico con una bayoneta, nada que indicara una amenaza inmediata. El conductor finalmente habló, diciendo que la criatura que nos perseguía era su hijo. Me costó creerlo, pero el juguete en el asiento del auto apoyaba su historia. Mientras continuábamos conduciendo, un hombre me contó cómo su hijo había sido poseído por una entidad maligna que lo había transformado en algo inhumano. El relato del hombre se volvía cada vez más espeluznante. Según la transformación de su hijo comenzó después de que un extraño ser verde y espinoso con alas lo picara. El niño experimentó una metamorfosis grotesca, con sus ojos derritiéndose de sus órbitas, su nariz y boca colapsando en una superficie grumosa. Gritaba y se volvía violento, arañando el asiento trasero y asimismo con cuchillos improvisados. Fue una pesadilla. Que el hombre no pudo controlar. El hombre afirmó que ya no era su hijo, que la criatura tenía la intención de hacer daño a ambos. La historia del hombre era inquietante y sentía compasión por él y por mí mismo, pero no pude evitar pensar en la pesadilla que había vivido esa noche. Seguíamos en movimiento manteniendo una velocidad constante mientras la criatura continuaba persiguiéndonos. Finalmente nos acercamos a una sección donde podíamos tomar el camino que me llevaría a casa. Le pedí que redujera la velocidad, pero no me atreví a mencionar a la criatura. El hombre me dejó en casa y se fue sin decir palabra más. A pesar de la extrañeza de la situación, no pude evitar pensar que había sido una pesadilla. Sin embargo, pronto me enteré de que no había sido un sueño. Escuché a un camionero hablar de un accidente en
el restaurante donde desayunaba. Supe que la familia, que el extraño y yo habíamos cruzado en el camino. No había tenido tanta suerte. Sus cuerpos yacían al costado de la carretera, cubiertos por una lona, víctimas de la misma criatura que nos persiguió esa noche. Recuerdo que fue un otoño particularmente frío. Yo estaba pasando el fin de semana en la casa de campo de mi abuelo. El crepitar de fuego era el acompañamiento perfecto para las historias que solía contar. Aquella noche, de las muchas historias de su juventud, comenzó una que nunca olvidaré. Tenía yo unos 30 años y empezó mirando las llamas como si pudiera ver su pasado reflejado en ellas, cuando conocí a un ser que cambiaría mi entendimiento del mundo para siempre. Esa noche mi abuelo había entrado en una taberna para escapar del aguacero implacable entre la neblina del cigarrillo y las risas ahogadas por el alcohol. Una figura solitaria llamó su atención. Era una mujer de una belleza inquietante, con un vestido que parecía absorber la luz del lugar. Se acercó y le invitó una copa, iniciando una conversación que pronto se convirtió en una serie de rondas. Por más que bebía y aparecía sobria como un juez, hablaba con una elocuencia que hipnotizaba, y cada palabra que decía parecía tener un doble sentido, como si estuviera probándome. Continuó, pero algo en su mirada me hacía sentir en guardia. Conforme la noche avanzaba y la taberna se vaciaba, el estado de la mujer no cambiaba. Era extraño, pensó mi abuelo, cómo alguien podía beber tanto y aún mantenerse tan alerta y lúcida. Decidió que era momento de retirarse y, como buen hombre que era, se ofreció a acompañarla a su casa. Caminaron bajo la luna llena hasta llegar a un cruce de caminos. Fue entonces cuando ella se giró hacia él y su aspecto comenzó a cambiar de manera espantosa. Su piel se oscureció, adoptando un tono rojizo, y sus ojos se encendieron como brasas vivas. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, revelando una hilera de dientes anormalmente filosos y brillantes. «Es aquí donde nos despedimos», dijo con una voz que ya no era la suya, profunda, resonante. «Pero antes de que te vayas, debo mostrarte mi verdadero rostro». Mi abuelo, aterrorizado, observó cómo la figura ante él se erguía, creciendo en tamaño y deformidad. Su silueta se volvió grotesca, con cuernos retorcidos, emergiendo de su cabeza un olor a azufre llenando el aire. Podría tomarte conmigo», gruñó la criatura con una sonrisa malévola. «Pero has sido un caballero, y eso es raro en estos días. Así que te dejaré con una advertencia. No todo es lo que parece, y no todas las almas que pierden están listas para ser encontradas». Y con esas palabras la figura desapareció, dejando a mi abuelo solo en la encrucijada, bajo el pálido brillo de la luna. Me dijo que nunca supo cómo logró volver a casa esa noche. Sus piernas lo llevaron de vuelta como si fueran guiadas por una fuerza más allá de su entendimiento. Por eso terminó mi abuelo con una mirada seria, clavada en las llamas. «Nunca debes confiar en lo que no entiendes, y siempre debes ser amable, porque nunca sabes cuándo podrás estar hablando con el diablo mismo». La abuela esconde un gran secreto. Había una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo, una familia aparentemente normal y feliz. Los Smith, conformados por el esposo Peter, la esposa Linda y sus dos hijas Emily y Sarah. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, la abuela materna Elisa escondía un oscuro secreto. Elisa era una mujer de aspecto intimidante, con el pelo gris plateado y una mirada penetrante. Desde que Emily y Sarah eran pequeñas, su madre les había advertido que tuvieran cuidado al acercarse a ella, ya que tiene una historia inquietante y peligrosa. A pesar de las advertencias, las hermanas siempre sintieron curiosidad por descubrir qué secreto ocultaba la abuela. Un día,
Mientras Linda y Peter estaban fuera de la ciudad, Emily y Sarah decidieron investigar el misterio por su cuenta. Esperaron pacientemente hasta que la abuela se retiró a su habitación durante la noche y con sigilo entraron en su hogar. Luego de registrar cada rincón de la casa, las hermanas encontraron una puerta oculta en el sótano. Con temor, pero decididas a saber la verdad, abrieron la puerta y se adentraron en la oscuridad del sótano. A medida que bajaban las escaleras, un olor podredumbre inundó sus narices y una atmósfera lúgubre y claustrofóbica la rodeó. Al llegar al final de las escaleras a una habitación secreta, se reveló ante sus ojos. Dentro de ella encontraron fotos y recortes de periódicos que mostraban crímenes sin resolver, personas desaparecidas y noticias horripilantes. Pero lo más aterrador fue lo que descubrieron en el centro de la habitación: una colección de cráneos humanos perfectamente alineados. No obstante, el miedo se apoderó de las niñas cuando se dieron cuenta de que su abuela en realidad era una asesina en serie. Cada cráneo representaba una de sus víctimas y sus cuerpos probablemente estaban escondidos en algún lugar cercano. En ese momento la puerta del sótano se cerró de golpe, sumergiendo a las hermanas en la completa oscuridad. Escucharon los lentos pasos de su abuela, acercándose desde arriba con una risa siniestra que parecía retumbar en todo lugar. Elisa había descubierto su visita secreta y ahora les mostraría su verdadero rostro. Las hermanas, paralizadas por el terror, se aferraron una a la otra y esperaron su destino, pero justo cuando la luz de una linterna comenzó a brillar en las escaleras del sótano, un grito agudo resonó en toda la casa. Era la voz de Linda, que había regresado a casa más temprano de su viaje y había descubierto el secreto de su madre. La policía acudió rápidamente a la escena y arrestó a Elisa, poniendo fin a su reinado de terror. Las hermanas y sus padres, traumatizados por lo que habían descubierto, se mudaron del pueblo y comenzaron una nueva vida lejos de esa pesadilla. La historia de la abuela asesinada, la abuela asesina, quedó como una leyenda en el pueblo. Las hermanas se prometieron a sí mismas nunca olvidar ese oscuro secreto que su abuela había escondido también durante tantos años. Fui abandonada en un orfanato cuando apenas tenía 10 de nacido. Nunca supe la razón de por qué mis padres fueron tan crueles conmigo, pero no me importa en lo absoluto. Ahora tengo mi propia empresa, mi propia familia. Era dueño de una gran empresa exportadora del mejor vino del país, creada con mi propio esfuerzo. Soy uno de los hombres más importantes del país y por ende uno de los más millonarios. La vida me recompensó de alguna forma. Bueno, o eso pensaba yo. Siempre quise que mi familia viviera de la mejor forma posible. Quería que mis hijos estudiaran y fueran hombres de bien, y sobre todas las cosas que fuéramos una familia unida. No quería que mis hijos pasaran por lo mismo que yo. Por tal razón me esforcé a lo máximo para obtener todo lo que con tantos esfuerzos conseguí. Pero ahí está, ella, mi esposa, que ha sido la encargada que todo sea lo contrario. Yo, mientras sigo esforzando a mi esposa e hijos, se dan la buena vida en los mejores lugares turísticos de todo el mundo, por así decirlo. Claro está que no puedo privar a mi familia de la buena vida, pero tampoco soy merecedor del maltrato por ellos. Llegué a mi propia conclusión que ellos aman mi dinero o fortuna, que igual forma les pertenece, pero no eran capaces de ayudar en el negocio. Tuve que cancelar sus tarjetas de crédito para ver si de esa forma valoraban lo que con tanto sacrificio yo logré. Solo quería que ellos asentaran cabeza, pero no. Fue el grave error que cometí y ahora sí me convencí que mi familia me odia. Mis hijos apenas me dirigen las palabras y mi esposa solo discutía conmigo a diario, cosa que se volvió insoportable. Solo eran las tarjetas de créditos, por la buena comida y los servicios de la mansión seguían siendo de lujos. Comencé a sentirme mal del estómago, tanto así que ya no lo soporté más y tuve que acudir a mi médico, que de hecho era mi cuñado hermano de mi esposa.
a lo que me diagnosticaron un cáncer de estómago. Pensé que el mundo se venía abajo. Sin embargo, donde pensé que tenía todo el apoyo de la familia, solo hablaban de la maldita herencia. El médico me dio 6 meses de vida, pero aún así seguí trabajando. No quería verme en una cama como algo inservible, pero sí necesitaba ver apoyo en mi familia o al menos conversar con mis hijos, que muchas veces los veía a los días. Mi situación fue empeorando de una forma rápida, dejándome sin fuerza, y el dolor insoportable en el estómago, que me tiraba al piso. Pedí a mi esposa que fuera por un abogado, así que pasé todo a nombre de mis hijos y mi esposa. En su mirada, donde debería haber tristeza, solo vi alegría. Cuando firmé aquellos malditos papeles, la herencia, ese día recibí un beso y un abrazo de mis 2 hijos y mi esposa, cosa que no hacía nunca. Luego mi esposa preparó una estupenda cena. Lo que vi fue una despedida. Pero a pesar de todo era feliz porque dejaba a mi familia con un buen nivel de vida. No pude cenar, mi apetito había desaparecido por completo, pero ellos me obligaron a tomarme un jugo dejándome completamente inconsciente. Cuando me incorporé me encontraba amarrado en una habitación con poca ventilación, además amarrado de mi brazo izquierdo con una cadena. Solo había una puerta al frente con un pequeño agujero. Estaba amarrado como un animal salvaje. No sabía cómo he llegado hasta ahí. Sin tiempo para reflexionar, comenzaron a pegarle con fuerza a la puerta de metal, atravesando mis oídos. Grité una vez más y los golpes en la puerta se incrementaban aún con más fuerza. Intenté tapar mis oídos, pero era inútil, había olvidado que estaba encadenado. Después hubo un silencio absoluto. Ya no sentía aquel dolor del estómago. Ahora era un hambre voraz. ¿Cuántos días llevaba ahí? No lo sabía. Luego sentí unos pasos que se acercaban muy despacio, acompañado de un silbido que era muy familiar, y sí que era muy familiar, porque la única que lo sabía hacer era mi esposa. Una pequeña puerta se abrió dejando caer una bandeja con algo que parecía comida. Pude ver que era ella, Chabela. Chabela, por favor, sé que eres tú. Respóndeme, ¿por qué me hacen esto? Luego los pasos se alejaban más y más hasta que dejé de sentirlos. Ahora tenía que adivinar dónde había caído la bandeja, porque aunque la vista se me había acostumbrado un poco, era horrible la oscuridad. La cadena no dejaba de llegar a la bandeja. Intenté con los pies, pero fue imposible. Sin embargo, al tomar ya los medicamentos que me daban, me sentía mejor. Así pasaron varios días. La sed y el hambre me estaban matando poco a poco. Chabela me visitó con mis hijos, a lo que me dijo: Chabela, morirás de hambre y de sed poco a poco. Tú mismo te condenaste. Yo, por el bien de mis hijos, soy capaz de matar. Solo quería que mis hijos fueran hombres de bien, pero no. Ellos eligieron el camino equivocado al lado de una mujer sin corazón. La ambición ciega a cualquier persona al extremo de convertirlos en personas crueles. Les dije yo: no te preocupes, no tienes cáncer. Todo lo inventamos para que pudieras firmar los papeles. Yo te echaba unas gotas en el café que te provocaban esos olores terribles. Con la ayuda de mi hermano tuve mucho más fácil. Mira, esta es nuestra última visita aquí. Morirás solo. Gracias por hacernos la vida tan fácil, me dijo uno de mis hijos con una sonrisa. Después se marcharon. Solo había una forma de salir de aquel lugar horrible. Con las pocas fuerzas que tenía, tiré la cadena, pero no cedía. Seguí tirando con todas mis fuerzas. Cada vez más tiraba mi muñeca. Sufría por la argolla que me despertaba aún más, provocándome un intenso dolor insoportable. Tenía que liberarme. Sin embargo, ahora tiré con todas mis fuerzas una vez más. Veo como desgarró mi carne. No podía parar el dolor. Me impidiera continuar. No podía detenerme. Tiré con muchas más fuerzas hasta que desgarraron mis tendones y los huesos se partieron. Un gran grito desgarrador salió de mi garganta. Vi cómo mi mano cayó al suelo. Me revolqué en el suelo una vez y otra vez. El dolor era aún más insoportable. Con mi mano derecha apretaba mi otra mano amputada. Todo el lugar era un mar de sangre. Todo mi cuerpo estaba ensangrentado. Después reaccioné y me quité mi camisa. Y con mucho trabajo logré hacer
torniquete a mi mano amputada. No pasó mucho trabajo. Abrí la puerta. La habían dejado sin candado. Al salir me di cuenta que estaba en mi propia casa en una de las habitaciones en el sótano. Subí las escaleras al mirar el reloj pared me di cuenta que pasaba más de medianoche. Todos dormían. Subí las escaleras al mirar el reloj de la pared me di cuenta que pasaba más de la medianoche. Todos dormían. Entré habitación por habitación y de un golpe certero desmayé uno por uno. Cuando despertaron estaban amarrados en la misma habitación donde decidieron que yo muriera. Ahora eran ellos, los prisioneros atados de pies y manos, cada una de sus extremidades. Estaban atadas a unas cadenas cortas. Mientras me veían con inmenso horror, mi cuerpo ensangrenteado, mi mano amputada, el silencio era absoluto, donde debería haber gritos, desespero. No se atrevieron ni siquiera a mover un músculo de mi espalda y cerré la puerta. Y luego levanté un muro dejando la habitación sin oxígeno. Después fui por mi cuñado a su clínica privada, la cual conocía como las palmas de mis manos. Tuve gran suerte de verlo sentado de espalda y enterré un cuchillo en su espalda. Al verme se horrorizó y a su mirada hacia en mí me molestaba, así que tuve unas tijeras que había en una mesa y la clavé atravesando su corazón. Ahora yo, el que reía y lloraba a la misma vez. Una mezcla un tanto extraña en mi personalidad, pero no podía evitar reír y llorar. Rocié mucha gasolina en la clínica y dejé caer un fósforo. El lugar parecía el mismo infierno, lugar donde iré algún día, pero no me importa. Hice la donación de toda mi fortuna al orfanato del que salí. Un día sé que estoy condenado a vivir solo y ya no puedo confiar ni en mí mismo. El extraño del callejón. Hace muchos años, en la década de los 90, cuando la música electrónica y el espíritu de la fiesta estaban en su apogeo, experimenté algo que me ha perseguido desde entonces. Era una noche calurosa de verano y mis amigos y yo decidimos salir a disfrutar de la vida nocturna en una discoteca llamada Infierno, que tenía la reputación de ser uno de los lugares más alocados de la ciudad. La música retumbaba en mis oídos mientras bailábamos frenéticamente en la pista de baile, rodeados de luces de neón y personas con atuendos extravagantes. Todos estábamos completamente inmersos en la fiesta, pero había algo extraño en el ambiente esa noche. Un inquietante presentimiento se apoderó de mí, como si el mismo diablo estuviera entre nosotros. Mientras buscaba un poco de aire fresco, me dirigí hacia un callejón oscuro detrás de la discoteca. Ahí, en la penumbra, había una figura alta y esbelta que parecía no encajar en ese lugar. Su piel era pálida como la nieve. Vestía un traje oscuro elegante. Contrastaba con la atmósfera de la fiesta. Cuando se volvió hacia mí, su mirada penetrante me atrapó en su maleficio. ¿Estás disfrutando la fiesta?, preguntó con una voz suave, pero lúgubre, como un susurro que atravesaba por mi espina dorsal. Asentí, aunque mi voz estaba atrapada en mi garganta. No podía apartar la mirada de sus ojos, que parecían dos pozos oscuros que te absorbían sin piedad. Te he estado observando. Tienes una aura especial, una chispa de inocencia que aún no ha sido corrompida por completo, continuó, y su sonrisa reveló dientes afilados como cuchillos. El miedo comenzó a apoderarse de mí y mi instinto me decía que debía alejarme de esa presencia siniestra. Sin embargo, mis piernas se sentían como plomo, incapaces de moverse. El extraño extendió la mano hacia mí, sus dedos tocaron mi mejilla y sentí un escalofrío intenso. Él susurró: tengo algo que ofrecerte, algo que cambiará tu vida para siempre. Justo cuando estaba a punto de ceder ante su oferta, mis amigos aparecieron en el callejón buscándome. El extraño retrocedió en las sombras, desapareció en la oscuridad antes que pudiera reaccionar. Mis amigos me sacaron de ese callejón, me arrastraron de regreso a la discoteca. Aunque el encuentro con el diablo en el callejón dejó una huella imborrable en mi alma. Sabía que había escapado de algo terrible esa noche,
algo que habría cambiado mi destino para siempre.